Hola, hola, te doy la bienvenida a Ser, Sentir y Conectar el podcast, un spa para tu mundo emocional. Este espacio es para inspirarte, para reflexionar y para aprender a cultivar relaciones significativas desde tu autenticidad, desde tu vulnerabilidad y desde tu honestidad. Mi nombre es Osbiel Barrios, soy psicóloga y mi propósito es acompañarte a ti a que vivas una vida auténtica, una vida sin tanta pose, con vínculos sanos y genuinos, empezando, por supuesto, por el vínculo que tienes contigo, que este tendrá un impacto directo en el vínculo que tienes con tus seres amados. Te invito a que armonices el ambiente de spa durante estos minutos en los cuales vas a estar escuchándome. Sírvete un té, un cafecito, prende una vela, trae un olor rico que te genere relax, bienestar y disposición para escuchar este episodio. Te agradezco si ya eres recurrente en este podcast y si estás llegando por primera vez acá, te doy las gracias, te doy la bienvenida y espero que este espacio sea de mucho provecho, crecimiento, expansión para ti. Suscríbete al canal, déjame un comentario si te identificas con este tema, si tienes alguna duda, si te surge algo para decir respecto a lo que vamos a conversar acá. Te pregunto algo. ¿Ya viste la serie Adolescence en Netflix? He podido ver en redes sociales el gran revuelo que causó esta serie, inclusive el miedo que desató en personas que son madres y padres, incluso en quienes no lo son, pero que en algún momento han pensado en la posibilidad o han tenido el deseo de serlo, pero que se han replanteado la posibilidad de tener hijos por el gran desafío que esto podría representar, que es lo que nos está mostrando esta serie. Yo como psicóloga formada, también en terapia infanto-juvenil, siento la necesidad de decirte que, primero, que te entiendo y a la vez a invitarte a que ese miedo no te sirva únicamente para paralizarte, porque ese miedo o esa gran dosis de realidad que te genera un impacto en tus emociones también puede ser un motor que te permita tomar conciencia de que la maternidad, de que la paternidad son roles que ameritan una gran responsabilidad. Y con ello reconocer cuando no sabes manejar ciertas situaciones y poder buscar ayuda. No tienes que saber ser mamá o papá para poder serlo. Puedes aprenderlo. Y creo que eso es algo de lo cual no se habla mucho. No nos criaron con esta posibilidad de buscar ayuda para aprender a ser padres, para aprender a ser buenas madres. Nos criaron con el conocimiento implícito de que se es madre y padre cuando se tiene un hijo y se va aprendiendo en el camino. Es verdad, pero también puedes dedicarte a buscar ayuda cuando reconoces que hay algo que no sabes hacer y que representa un gran desafío para ti. En este momento hay muchísimos profesionales de la salud dedicados a ser guía para una crianza saludable, que te permita confiar en tus herramientas y que entonces te lleven a sentir que estás acompañada, acompañado y que de alguna forma estás haciendo lo mejor que puedes hacer. Que esto siempre es así, por supuesto que siempre es así. Pero hay veces que cuando no tenemos esa guía, esa ayuda, somos medio un barco a la deriva. Y la verdad es que ser un barco a la deriva, teniendo la posibilidad de reconocer que hay otras personas que podrían colaborarte, sería medio masoquismo, ¿no? Realmente podemos identificar
permitirnos no saber. Y desde ahí, entonces, buscar quién nos puede ayudar, quién nos puede enseñar a capitanear mejor ese barco. Voy a decir una verdad que es mi verdad y que no lo he visto realmente en redes sobre la serie. Y es que me preocupó un poco la falta de contexto que nos dio la serie y que solamente profesionales de la salud, incluso profesionales que se dedican a ser peritos y a conocer mucho del lenguaje corporal, a conocer mucho de pequeñas señales que hay en esa serie, podrían identificarlas y saber de dónde viene y para qué nos las muestran. Entonces, eso realmente me preocupó. Si bien a mí me gustó cinematográficamente, me pareció increíble. Eso, por ejemplo, que dijeron que cada capítulo fue hecho con una sola toma, fue de las cosas que más me impresionaron en cuanto a lo técnico. Y de lo cual también me fijé mientras que la iba viendo y wow, respecto a cada una de las personas que formaron parte de esa serie, de cada capítulo, para que eso fuera posible. Yo amé las actuaciones, creo que cada capítulo supo hacer un resumen de los principales aspectos a tomar en cuenta de una experiencia como la que ahí relatan. Y al mismo tiempo, eso también fue lo que me preocupó, porque cuando terminó el último capítulo percibí que faltó información. Dieron muchísima, es verdad, pero a ver, posiblemente sea a mi lado de psicóloga que se quedó como, ok, dame más información, o la verdad es que tal vez a mí me hubiese gustado explicar más, ¿no? Porque sí, vi señales, vi cuestiones que son estudiadas por los psicólogos, pero que una persona que no lo sea, que no sea profesional de la salud, que no tenga esta experiencia, no tiene por qué saberlo. Y tal vez ahí empiezan, como lo he visto en algunos posts de redes sociales y no sé qué, empiezan a sacar conclusiones, aseveraciones de cuestiones que no son tan así. Entonces, bueno, ya eso forma parte de mi característica de personalidad que, bueno, me preocupa cuando una información no es bien digerida por quien la recibe y esto desata una ola de miedos, una ola de posibilidades y se catastrofica algo cuando en realidad no es necesario. Como te digo, me preocupa porque al no dar un contexto amplio de cómo se dio todo, de cómo fue la crianza de ese niño, de la niña, cómo se desenvolvieron los hechos, creo que eso permitió que distintos aspectos se prestaran a libre interpretación, lo cual, como te dije antes, desató el caos en algunas personas y puede ser peligroso. Porque empiezan estas conjeturas, ¿no? Si tu padre actúa de tal forma, tú vas a terminar y conclusión como la serie. Y no necesariamente es así. Recordemos que un ser humano está compuesto por muchísimas áreas, por muchísimos aspectos, incluyendo los aspectos internos, los aspectos externos. Entonces, ahí te invito a no ver una sola vía, porque estamos compuestos por muchísimas vías, muchísimas posibilidades y influenciados por muchísimas fuerzas también. El ser humano no solo está determinado por cómo ha sido criado, ni únicamente por su contexto, ni únicamente por qué tan inteligente es. El comportamiento humano se ve influenciado de manera multifactorial. Por eso, un comportamiento no tiene únicamente un solo motivo. Y es importante que aprendamos a ampliar el rango de percepción de las cosas, por un lado,
para no encasillarnos rígidamente en una sola idea y concepción de cómo son las cosas o cómo deberían ser, y también para desarrollar nuestra capacidad de observación, de escucha, de análisis. Ahora, mientras te relato esto, me da risa, porque esto que te estoy diciendo es algo que muchas personas no saben de lo que es el rol del psicólogo, de lo que es la carrera, la profesión del psicólogo. Y recuerdo algunos momentos a lo largo de mi trayectoria, incluso desde que estudiaba psicología, de personas que venían y me decían: mira, mi hijo se comportó de esta manera, ¿por qué pasa eso? Y ahí, la verdad, mi cara de ¿qué voy a saber yo? No lo sé. No es que a nosotros en psicología nos dan un manual de, a ver, comportamiento, flechita, se debe a esto. No es tan así. Sí es verdad que, bueno, estamos determinados, pero hay muchas cuestiones que estudiar, que comprender para saber por qué alguien actúa como actúa, ¿ok? Entonces, bueno, un poco esa es mi intención en este momento, decirte, no hay un solo motivo para cada situación, para cada conducta. Estamos influenciados por muchos factores y entonces lo recomendable es observar, escuchar, analizar cada uno de los aspectos que lo componen. Algo que a mí me resonó mucho de esta serie, en cada capítulo, es que cada uno de los involucrados sufre. Si te fijas, el dolor en esta serie es evidente desde cada perspectiva. Y me gusta realmente que lo muestren, porque generalmente suele reducirse el dolor a la víctima. Y en una situación como esta, que es tan compleja para cada parte, es muy compleja para cada persona que lo vive, y en cada parte hay responsabilidad y también hay dolor a la vez. ¿Ok? Aunque ahí muchas veces el juicio nos influye a la hora de ver una situación tan difícil como la que nos muestran en esta serie, porque decimos, no, o sea, esto es una mala persona, ¿no? O sea, imagínate tú lo que es enjuiciar a alguien directamente así, esto es una mala persona. Pero cuando vemos y comprendemos las profundidades, nos damos cuenta que esta persona cometió un error, pero tiene un trasfondo, pero subyace un dolor en su interior que lo llevó a cometer ese error. ¿Te das cuenta? Por eso me gustó muchísimo que mostraran la realidad vulnerable de cada uno de los involucrados, porque entonces no es policía versus ladrones, no es el bueno versus el malo, es un ser humano con todo el conjunto de cosas que lo componen, dolorosas, y otro ser humano con todo el conjunto de aspectos que le componen, que son dolorosos también. Y esto es importante verlo, para entonces poder, como te dije antes, ampliar nuestro rango de percepción. Si bien tenemos que saber lo que es bueno y lo que es malo en el mundo para, obviamente, no cometer errores, no dañar a otros, pero también saber que cuando vemos a alguien que comete un error, de fondo, algo le ocurrió a esa persona. Y aunque tenga que pagar las consecuencias inevitables de sus errores, no deja de ser un ser humano que también sufre. Tengo ganas de darte más reflexiones sobre esta serie, comenzando por la importancia de apoyar al otro. Y esto lo vi en el primer capítulo con esto del padre, la interacción entre el padre y el hijo, ¿no? Y hay veces que yo, viendo la serie, decía, pero dale un abrazo, dile cuánto lo sientes.
Pero bueno, cada uno en sus dificultades nos mostraba esto que le estaba pasando internamente, que no le permitía conectar con el otro. Entonces, si tienes a alguien que vive una situación difícil, créeme que tu presencia, un abrazo, una palabra de aquí estoy para ti, le ayudará muchísimo. Y si te ha pasado, como a mí, que no sabes qué decir o cómo ayudar, que te quedas ahí medio paralizado porque no sabes cómo abordar esa situación, porque decir algo pareciera que está mal, pero decir lo otro también, y entonces pareciera que esa situación supera tus recursos, también es válido decir, no sé cómo ayudarte, no sé qué decirte, pero quiero que sepas que aquí estoy para ti. Es valiosísimo hacerte presente con el otro, comunicarle al otro, aquí estoy para ti, tú me importas. Y es muy duro lo que estás viviendo y es muy duro lo que yo vivo al verte a ti viviendo esto. Pero aquí estamos, aquí estoy para ti. Por otro lado, si eres padre o madre o estás pensando en serlo, decirte, reiterarte que la comunicación es fundamental y es necesario hacer una danza entre el respetar los espacios personales de los niños y adolescentes y a la vez estar presente y a la vez supervisar sus espacios tecnológicos, chequear sus estados de ánimos y sus experiencias. Es importante que esto sea así. Me he encontrado con padres que piensan que supervisar es irrespetar o es traspasar los límites de su hijo o es traspasar su privacidad. Y aquí yo debo decirte algo como psicóloga, como profesional y habiéndome formado también en lo que es el área infanto-juvenil, como te dije antes, supervisar es tu deber como madre, como padre, y sí, claro que debe ser avisado. Debe tomarse como un espacio de crecimiento para todos los involucrados, incluso un espacio de educación, pero tiene que ocurrir. Cuando te digo que tiene que ser avisado, no se trata de irrumpir el espacio personal a diestra y siniestra y sin que te importe lo que le está pasando al otro. No se trata de eso. Se trata de explicarle a tu hijo, a tu hija, al adolescente que tienes a cargo, que su bienestar, su integridad está a tu cargo, es tu responsabilidad y que tú le vas a enseñar cómo cuidarse y que para eso necesitas estar al pendiente de sus cosas, necesitas estar al pendiente de lo que pasa en su mundo tecnológico, porque la tecnología, señores, es otro mundo y tú puedes estar viendo que en casa todo está en armonía, todo está muy lindo, y que, bueno, claro, es un niño que está cuidado cuando sale físicamente al exterior, pero tú no sabes qué pasa en el mundo tecnológico. Entonces, explicarle eso, es tomarte el tiempo para decir, mira, esto es otro mundo, esta es otra realidad, ahí suceden cosas que pueden ser peligrosas para ti y mi deber es cuidarte. Por eso vamos a tener que tener estos espacios de supervisión en el cual yo esté al tanto de lo que te pasa a ti, de cómo tú vives esta tecnología, de cómo lo abordas, de cómo te sientes, de qué pasa allá adentro. ¿Ok? A eso me refiero. Y claro que hay guías para poder hacerlo. Como te dije antes, no tienes que nacer sabiendo criar, no tienes que dar a luz sabiendo criar, sabiendo educar. Y acá, bueno, hagamos un poquito de aceptación del ego, ¿no? Porque hay veces que, bueno, yo lo he visto en personas que dicen, yo soy la mamá y yo sé cómo hacerlo. Sí, tu intuición es muy válida, pero también es válido aceptar cuando no sabes y cuando necesitas aprender. Entonces, permitirte tener una guía, permitirte bajar ese ego y decir, no tengo que saberlo, ¿ok? Necesito una orientación profesional,
que me permita sentirme más segura, más seguro al momento de abordar estos temas con mis hijos. Y además son temas muy nuevos, son temas que por lo menos, a ver, vamos a poner mi caso. Yo fui creciendo con la tecnología y mis padres no tuvieron que encargarse de mi mundo tecnológico porque no había tanta información, porque no era tan peligroso en ese entonces, cuando yo me estaba formando, cuando yo estaba creciendo, no era tan peligroso. Entonces yo no tengo un modelaje, no los vi a mis padres haciendo eso, no porque no lo hicieran porque son malos, sino porque no pasó, no era necesario. Entonces, es un mundo muy nuevo, que tengamos conciencia de que no sabemos hacerlo. Otra cosa que me llamó la atención y quiero traer a este espacio es la importancia de los límites y las consecuencias. Límites que se traspasan y no traen una consecuencia consigo es un predictor de que eso se va a repetir, de que el límite se va a volver a traspasar. Esto aplica para todos, tengas hijos o no. Si tú comunicas un límite, es tu responsabilidad hacerlo respetar. Es una responsabilidad contigo misma, contigo mismo, porque es tu límite y hay consecuencias que son inevitables. Las consecuencias son importantes porque nos enseña a convivir en esta sociedad de una forma sana y de una forma regulada. Fíjate, bueno, ahora que te digo esto, me recuerda un poco como la religión, ¿no? Las religiones nacieron un poco para ordenar todo este asunto del mundo, que cada quien quería hacer lo que quisiera, y bueno, nacieron también para marcar unos preceptos de cómo poder tener una sana convivencia en este mundo lleno de deseos, de impulsos, etc. La vida está llena de consecuencias. Otro ejemplo, si te excedes de velocidad, te ponen una multa. Si no calientas bien tus músculos antes de entrenar, aumentas las probabilidades de que te lesiones. Es decir, hay consecuencias que vienen por una normativa impuesta y hay consecuencias que son naturales. Entonces, cuando tratamos con adultos en formación, como los niños y como los adolescentes, es necesario que aprendan esto. Es necesaria la firmeza y es necesario que tú como adulto no le temas a sus reacciones, a sus rebeldías o a sus intentos de traspasar los límites, porque eso también forma parte de su etapa de maduración. Ellos necesitan intentar traspasar límites y se debe ver como tal, se debe ver como una etapa del desarrollo. No es nada personal en contra de sus padres, en contra de sus educadores. Es su propio intento por rebelarse, por entender hasta dónde sí y entender hasta dónde no. Lo cual, el hecho de que esto sea parte de su etapa de maduración, no significa que se deba consentir, porque nuevamente te repito, su educación está en tus manos. Entonces, si bien no lo vas a tomar personal y a convertir esto en una lucha de poderes, quién puede más y quién puede menos, lo vas a tomar como que, bueno, está en una etapa en la cual presenta estas características, la rebeldía, las ganas de ir en contra de las leyes, bla, bla. Y yo estoy en esta etapa en la cual me toca educar y decir, esta conducta que tuviste tiene unas consecuencias y ser firmes con eso. Y eso, créeme, aunque en el momento no se vea que tiene un gran resultado, a la larga lo va a tener. Te lo prometo que va a tener un muy buen resultado. En el momento no, en el momento va a haber enojo, rabia, frustración, porque es normal, porque nadie quiere que le digan que no. O sea, a ver, vamos, ¿no? Pero a la larga esta educación tiene buenas consecuencias, justamente. Ahora bien, hablemos del duelo. Del último capítulo, a mí me conectó, y bueno, yo imagino que a ti también, con el dolor familiar y el dolor de los padres del protagonista de la serie. Una cosa súper heavy,
súper movilizante. Nos muestran las distintas formas que tiene cada uno de expresar y manejar el dolor. La madre en un intento por continuar la vida, celebrar el cumpleaños de su esposo con las posibilidades que en ese momento tenían. También intentando como sacar la cabeza del pozo tan oscuro que han vivido. Por otro lado, bueno, el padre con la ira a flor de piel, que desde mi punto de vista no es más que una profunda tristeza y un dolor tan intenso, y la impotencia tan grande de no poder hacer nada con lo que les está sucediendo. Ese desborde emocional tan fuerte que nos muestra esa misma impotencia, ¿no? Y también, bueno, la hermana con el dolor en sus ojos. Yo principalmente noté cómo esta mujer que actúa ese papel puede demostrar el dolor con tanto silencio. La noté también un poco con miedo y a la vez con un intento de sobrellevar por lo menos ese día importante que se estaba dando en ese capítulo, ¿no? Y fíjate, a pesar de que su hijo está siendo acusado de un crimen y al parecer se va a declarar culpable de esto, estos padres igual viven un duelo. Jamie no deja de ser su hijo. Lo que hizo fue por un sufrimiento que no supo gestionar y que no tenía que saberlo. Y los ubica a ellos en este lugar que lo vimos todos, de cuestionarse por qué sucedió, y comienzan en una serie de interrogantes y de echarse la culpa y a la vez decir, no, pero no era tanto nuestra culpa, intentando dar respuestas a algo que la verdad es que ya no pueden cambiar, pero que todavía no comprenden, que todavía necesitan procesar. En ese capítulo yo veo que está empezando a mostrarse ese procesamiento de lo sucedido, que seguramente les va a tomar un montón de tiempo, porque bueno, no es algo que ocurre de un momento a otro, no es algo que ocurre tan rápido, sobre todo en una experiencia tan traumática como la que vivió esa familia. Y bueno, quiero destacar lo importante de conversar, de no señalarse, de acompañarse mutuamente en momentos difíciles. Aquí no hay juicio que valga. En todo lo que ellos experimentaron no cabe la posibilidad de juzgar algo. Si quieres, yo te invito a volver a ese capítulo y observarlo dejando un poco atrás el juicio y solamente viendo y sintiendo junto con los personajes todo lo que les ocurre. Este capítulo sí nos permite observar, darnos cuenta de cómo una familia experimenta el duelo por la pérdida de la libertad de su hijo, por la pérdida de la dinámica familiar, por la pérdida de las expectativas que seguramente tenían como padres. El miedo, la angustia, la culpa que esto les causa, la necesidad de dar respuesta a una situación tan difícil que jamás ningún padre se va a imaginar que esto va a pasar. Entonces, mis amores, si tú estás a cargo de la educación de menores de edad, te quiero invitar a lo siguiente. No des nada por sentado. No creas que porque tu hijo lo ves en casa y pareciera que está bien y pareciera que nada le pasa y lo ves que, por ejemplo, vamos a poner el caso, yo no veo que llora, ¿cómo me voy a imaginar que está triste? No lo des por sentado. No lo des por sentado porque hay dolores que no se ven a simple vista. Otra cosa, la comunicación y la confianza son la base para que esa persona pueda entender que tú eres su principal apoyo cuando algo le sucede. Que tú eres quien le va a poder ayudar, quien va a poder estar ahí,
quien le va a poder orientar. Y que en el caso en el cual se sienta, por ejemplo, que se están burlando de él, de ella, en el caso en el cual no la está pasando bien, bien sea en el colegio, con alguna amistad, incluso con algún familiar, que sepa que tú eres quien va a poder orientarle. Porque siempre que los niños y niñas y adolescentes buscan apoyo en las personas que saben que les aman, van a poder encontrar mejores respuestas seguramente que en sus pares. ¿Okay? Recordemos que los pares, por ejemplo, los adolescentes que crecen junto a tu adolescente, están pasando por los mismos problemas, tienen las mismas incógnitas, sienten un revuelo hormonal, sienten un montón de cosas y tratan de resolver las cosas a su forma. No saben cómo hacerlo de la forma más saludable. Sí buscan hacerlo de la mejor manera, pero no de la forma más saludable, porque no saben justamente. Entonces, ser su principal apoyo es algo que va a poder ayudarle a tener una orientación y a confiar y a abrirse cuando algo les pasa para poder encontrar mejores soluciones. Te invito también a que comprendas cómo son sus dinámicas en sus amistades, cómo se las llevan, cómo se tratan entre amigos. Supervisa su relación con la tecnología, como te dije, y esto como una forma de cuidado, de educación, como una expresión del amor mismo que le tienes. Recuerda que con amar solamente no basta. Los seres humanos necesitamos presencia, necesitamos apoyo, compañía y que no haya juicio para poder sentir la seguridad de abrir y mostrar nuestra vulnerabilidad. Si yo siento que mostrando mi vulnerabilidad voy a recibir juicio, voy a recibir enojo, voy a recibir señalamientos, pues opto por no mostrarla directamente. Entonces, si yo siento que estoy en un espacio de apertura, de confianza, de seguridad, seguramente voy a tener más posibilidad y me voy a sentir mucho más tranquila de poder mostrarte cómo me siento, de poder mostrarte mi honestidad, mi vulnerabilidad. Si no sabes manejar una situación en casa, busca ayuda. Como te dije, antes se creía que el padre y la madre se van haciendo en el camino y la verdad es que sí es cierto. Como te dije, es importantísimo lo que tú vas sintiendo, lo que tú vas intuyendo y también es necesario que te escuches y aceptes cuando no sabes manejarlo y puedas buscar ayuda. Y por último, quiero decirte algo que me parece muy importante y es que un padre y una madre no deben ser perfectos. Esto es una utopía y yo por lo menos en consulta veo personas, principalmente madres, con mucha culpa porque se equivocan. Y bueno, a ver, somos humanos, somos seres humanos criando otros seres humanos. Entonces, el error cabe, el error puede entrar en esta dinámica. Pero así como entra el error, también entra la posibilidad de reparar, la posibilidad de admitir el error, de repararlo y de educar también a través del ejemplo. Si tú te equivocas y no asumes tu error, ¿cómo tu hijo va a poder asumir un error? ¿Cómo tu hija va a poder aceptar que se equivocó si no está viéndolo en casa? Entonces, no busques la perfección, no lo busques porque no va a suceder. Busca tu autenticidad como madre, como padre, busca tu honestidad con lo bueno, con lo malo, con tus luces, con tus sombras y con eso también permítele a tus hijos mostrar su humanidad, ser seres humanos que están en construcción, que no saben cómo es el mundo, que no tienen cómo saberlo, pero que tú estás ahí para apoyarle. Y si tú tampoco sabes cómo hacerlo, entonces juntos buscarán la ayuda y buscarán las mejores vías para
comprender cómo salir o cómo afrontar determinada situación en la vida. Así que bueno, mis amores, yo creo que me parece que este es uno de los episodios más largos, me parece, pero bueno, si no es así, no importa. Yo lo siento largo, siento que me extendí un poco. Me gustó grabar este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Si tienes algún comentario, alguna duda, algo que me quieras decir, déjalo acá en la plataforma en que estés escuchando este audio o escríbeme a mi DM de Instagram @ser, sentir y conectar. Estoy acá para ti. Me encantó nuevamente encontrarnos y, como te he dicho en ocasiones anteriores, si algo de esto resonó contigo, si algo de esto te levantó una alerta que quieres trabajar un poco más en profundidad y de manera individual conmigo, pues envíame un DM y conversamos sobre el proceso terapéutico, mi enfoque y todo lo que yo puedo ofrecerte a ti y revisamos si podemos trabajar en conjunto. Te mando un fuerte abrazo y nos encontraremos de nuevo en el próximo episodio de Ser, Sentir y Conectar, el podcast, un spa para tu mundo emocional. Chao, chao.